Buenas noches, querida familia, amigos, hermanos, bienvenidos a un jueves más de nuestros estudios en vivo y en línea de Romanos. Ya saben que desde hace mucho tiempo, antes de la pandemia, cuenta la leyenda, iniciamos con estas transmisiones, originalmente el miércoles y ya de hace algún tiempo para acá, todos los jueves a las 8 de la noche, y esto es tiempo del centro de México. Así que desde aquí les mando un saludo, esperando que se encuentren bien. Y bueno, mientras se van conectando, porque nuevamente los agarré de sorpresa y no mandé la cuenta regresiva, sigo ya por tercera semana consecutiva transmitiendo a la antigüita, sin la cámara, el micrófono y el programa de transmisión, que ahora lo olvidé. Les comenté hace 3 semanas fue que iba a transmitir en otro lugar, a la mera ya no pude. La semana pasada lo mismo, me enfermé y tuve que transmitir desde casa. Y bueno, ya después de 2 semanas de no transmitir, tengo todo este equipo ahí en el colegio donde me iba a conectar hoy en la noche. La semana pasada en la noche, perdón, y ya nunca lo regresé a casa desde donde solemos transmitir. Entonces les prometo que ya lo voy a traer y ya lo voy a dejar aquí, donde transmitimos habitualmente desde la casa de todos ustedes, para que no vuelva a suceder y les avisemos 5 minutos antes con esta cuenta regresiva que mandamos a las 7:55. Y bueno, vamos a dejar un separador en Romanos capítulo 12. Vamos a ir buscando en nuestras Biblias este capítulo, que es donde nos encontramos ya en la recta final, aunque esto no significa que queda poco tiempo. Todavía nos vamos a tardar bastante porque vienen pasajes prácticos bastante interesantes. Y si tú no te has conectado y te vas apenas enterando de estos estudios que tenemos, no te preocupes, porque aunque hay un seguimiento, es importante que te puedas poner al corriente, sobre todo en la parte doctrinal que ya terminó cuando concluimos el capítulo 11. Es importante que puedas estudiar todo lo que vimos desde hace mucho tiempo, y ahí están en Facebook y en diferentes páginas de YouTube todos los videos. Siempre cada mensaje tiene su inicio, desarrollo y conclusión. Lo que hemos buscado es que alguien, aunque apenas esté conectando, pues pueda llevarse algo, ¿verdad? Y que no diga, uy, si no escucho los 300 y cacho mensajes anteriores no le voy a entender nada. Repito, para aspectos doctrinales sí es importante para que quede todo bien claro, pero siempre, y más ahora que ya estamos en la parte práctica, pues bueno, si alguien apenas se va uniendo, bienvenido, y por supuesto que aunque sea el mensaje número 109, le vas a entender. Ahí en tu lugar, excepto si vienes manejando, acompáñame cerrando tus ojos, vamos a orar y dile ahí conmigo: Dios, te doy gracias en esta noche porque estamos con bien, porque tú nos das vida, porque nos permites reunirnos, Señor, a través de este medio, no estando juntos presencialmente, pero sí en un mismo sentir en el Espíritu, que es el anhelo de poder aprender de tu palabra. Dile conmigo: Dios, guíame, quita todo estorbo del medio, toda distracción, todo tipo de barrera, de opresión, de pensamiento, Señor. Si hay algún malestar físico, cansancio, sueño, te pedimos, Señor, que se ha quitado el medio y que nada se interponga entre tu palabra y nosotros, que seamos guiados únicamente por ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, vamos a Romanos capítulo 12, bienvenidos nuevamente. Vamos a ver este tema, que es la segunda parte del tema que vimos la semana pasada, de viviendo la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Romanos 12 dice desde el versículo 1, voy a girar un poquitito la cámara, estoy un poco inclinado hacia mi costado izquierdo, en cámara lo ven hacia el derecho, porque creo que ya es, un día me dijeron la ansia, y yo no tengo ansiedad. Dice, no, es la ancianidad, ¿verdad? Ya cuando uno se da cuenta que ya no es joven, ya estamos en el estatus de chavorruco. La semana pasada andaba con un tema de la garganta, que gracias a Dios salí luego muy rápido, y ahora ya llevo algunos días con un dolor extraño aquí en el costado inferior derecho del abdomen, o de la panza, como le quieras llamar, y bueno, ya luego checaremos a ver de qué se trata. Dice, así que hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo. Ya explicamos que esto habla de nuestra obediencia, y que a veces vivir una vida de obediencia
va a ser como presentar mi cuerpo en sacrificio vivo, que no siempre va a ser sencillo, como el domingo lo veíamos en este mensaje donde aprendimos que incluso algunos de los supuestos discípulos abandonaron a Jesús. Y muchas veces, ¿verdad?, podemos parecer todos discípulos de Jesús, pero a través de la prueba, de la adversidad, se empieza a separar al trigo de la cizaña o a la multitud de los discípulos. Entonces, el Hijo de Dios, como bien viene aquí subtitulado, Deberes Cristianos, el cristiano genuino, ¿verdad?, va a veces a entender que la obediencia es similar a presentar tu cuerpo en sacrificio vivo. Seguir a Cristo es maravilloso, pero no siempre es sencillo. Esto lo vimos hace algunas semanas. A veces implica tomar algunas decisiones difíciles, a veces a la carne no le gusta, y esto es santo, es agradable a Dios y además es nuestro culto racional. Ya vimos 3 mensajes bien interesantes, ¿verdad?, que titulamos Adoración Lógica, porque culto racional es lo que significa, lateios lógicos, nuestra adoración racional, donde prácticamente vimos, o básicamente vimos, que número 1, esa vida de obediencia, aun cuando a la carne no le gusta, siempre será lo mejor, y número 2, es nuestra forma más racional, más lógica, más congruente de presentar nuestra adoración a Dios. Es irracional decir que le estoy alabando con mis labios, a la par que yo vivo totalmente apartado, que vivo fuera de su voluntad. No se conformen, versículo 2, a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Comenzamos un poco la semana pasada, aunque te dije que lo meditaríamos principalmente al terminar lo que sigue, pero habla de no tomar la forma de este mundo, de no ser como todos, sino ser transformados a través de renovar nuestro entendimiento. Y entonces, y solamente entonces, no cuando digamos declaro, decreto, establezco, arrebato, sino cuando cambie mi forma de pensar conforme a la palabra de Dios y deje de ser como todos y hablar como todos y pensar como todos y actuar como todos, hasta ese momento dice la Biblia que voy a comprobar, no dice que voy a escuchar, dice que voy a comprobar, porque mucha gente escucha, mucha gente dice sí, amén, lo creo, lo recibo, pero llevan años sin vivir la voluntad de Dios en sus vidas, sin comprobar su voluntad, que la Biblia define con 3 características o con 3 adjetivos, y estos son buena, agradable y perfecta. La semana pasada comenzamos con el primero, y yo les decía que quería primero meditar en estas 3 características para después regresar al principio del versículo 2, a meditar en qué es lo que yo tengo que hacer para poder comprobar su voluntad. Porque mucha gente, les comentaba y les resumo en un minuto, a veces engañada por Satanás, piensa que sus planes son mejores que los de Dios, o mucha gente no se anima a comprometerse con el Señor porque tiene esta idea de que ser cristiano es ser aburrido, religioso, apático, antipático, anticuado y todo lo raro, extraño y malo que le quieras añadir a esta lista, ¿no? Entonces mucha gente dice, no, pues ya cuando tenga como 286 años, ¿verdad?, y apenas pueda caminar y no pueda ni parar de mi cama, ya leo la Biblia, ya ahí me pongo a orar y ahí sí sirvo al Señor. Y la Biblia nos enseña que al contrario, lo mejor que podemos hacer es desde lo más pronto que podamos dedicar nuestros días. Eclesiastés dice, acuérdate de tu Creador en los últimos capítulos, el último capítulo más bien, en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos en los cuales digas, no tuve contentamiento en ellos. Entonces, de forma implícita nos está enseñando que si yo me acuerdo de mi Creador desde mi juventud, esos días no van a llegar y voy a tener contentamiento, vivir una vida dedicada a Dios, no importa la edad que tengas, si eres niño, si eres joven, si eres adolescente, si eres adulto, ¿verdad? Nunca es tarde para poderle rendir tu vida. Entonces, si crees que eres muy joven, no, este es el momento ideal. Si crees que ya desperdiciaste toda tu vida y dices, me hubieran dicho esto hace 80 años, ya tengo 90 y tantos, en mi lecho de muerte, bueno, estos días o años que te queden de vida, también dedícaselos a Él. Ya no es momento de volcar atrás llenos de condenación, es momento de entender que lo único que puedo hacer es mirar el presente y poner en práctica hoy lo que Dios me está hablando. Entonces salir del engaño, les decía, del enemigo, de que pues si vivo una vida cristiana me voy a aburrir y qué flojera, me lo voy a pasar metido en la iglesia, y esto, mis hermanos, no es bíblico. Y estos conceptos pues los traemos de la religión popular y también de que a veces dentro del cristianismo así nos comportamos, ¿verdad? Tengo por ahí un mensaje que se llama el alegre y amoroso Jesús que muchos no conocen,
otro que se llama con signos de interrogación, tengo que vivir con cara de pasa por ser cristiano, donde vemos con la Biblia en la mano, o sea, no con argumentos humanistas, clichés, no, sino con la Biblia en la mano, que vivir una vida de fe no está peleado con vivir una vida alegre, que al contrario, que ser cristiano es ser una persona alegre, porque de hecho la segunda característica del fruto del Espíritu Santo de Dios es gozo. Y la Biblia dice que en la presencia de Dios, Salmo 16:11, o 116, no sé, lee los dos, no seas flojo, en uno de esos está, dice, hay plenitud de gozo y paz y delicias a su diestra para siempre. Entonces mucha gente con este engaño se aparta de Dios y como Jonás toma otro destino pensando que sus planes o los planes del mundo son mejor que los planes de Dios. Y por eso el versículo 1 nos enseña que presentar mi cuerpo en sacrificio vivo, la vida de obediencia, no solo es un culto santo, agradable, sino que es un culto racional, una adoración lógica. Y por eso veíamos que es la mejor de las decisiones que puedo tomar. Y aquí se hila ahora con la descripción de cómo puedo vivir la voluntad de Dios y cómo es la voluntad de Dios. Número 1, es buena, y aprendimos que esto no significa que es todo color de rosa, vengo a Cristo y se acaban los problemas, se va la enfermedad, me gano la lotería, ¿verdad? A mi esposo le sale cabello, o mejor aún, se lo lleve el arrebatamiento. Muchas mujeres dicen, recibo esta profecía, amén, aleluya, en el nombre de Jesús, ya que se vaya con el Señor, o se lo mando, si no, con mucho gusto, ¿verdad? No, vemos en la Biblia que aún grandes hombres y mujeres de Dios, piadosos y genuinos, pasaron tiempos difíciles. Entonces, que la Biblia diga que su voluntad es buena, solamente significa que aún todo aquello que es aparentemente malo tiene un propósito. No es buena en el sentido que siempre va a suceder lo que quieres. No es buena en el sentido que no va a haber adversidad. Es buena en el sentido que ninguna adversidad es en vano. Ni Dios lo utiliza como hobby para destruirte, sino al contrario, para acercarte a Él, para forjarte, para subirte de nivel. Por muchas razones que estuvimos viendo la semana pasada, y les recomendé algunos otros mensajes, donde veíamos que cuando estamos en Cristo, la prueba siempre tiene una razón de ser. Por eso Romanos 8:28 dice que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien, y esto significa que su voluntad es buena. No que todas las cosas son maravillosas, no que todas las cosas las vamos a disfrutar, no que todas las cosas nos van a gustar, sino que todas las cosas nos van a ayudar para bien. Si tú le preguntaras a la iglesia primitiva mientras era perseguida y Dios no los libraba, oye, ¿esto que estás pasando es bueno? Dirían, no, pero gracias a eso huyeron a todo el mundo entonces conocido y la palabra llegó a todas las naciones. A fin de cuentas, lo aparentemente malo terminó siendo bueno. Si le preguntaras a José, José, ¿estás disfrutando de ser vendido por tus hermanos? ¿Esto es bueno? Él diría, no, esto es malo. Pero eso permitió que se llevara a cabo una serie de situaciones que lo terminan llevando a gobernar en Egipto, a ser un hombre poderoso y años más tarde a poder preservar a su familia, a la nación, al futuro de Israel. Si esto no hubiera pasado, José se quita 13 años de adversidad, pero desaparece Israel para siempre cuando llegue el hambre sobre la tierra. Entonces, él pudo voltear para atrás y decirle a sus hermanos 20 años más tarde, señores, ustedes pensaron mal en contra de mí, pero ¿qué creen? Dios lo encaminó para bien. Entonces, que la voluntad de Dios sea buena no significa que el camino para nosotros siempre va a ser bueno. A veces va a ser aparentemente malo, pero el final, el destino al que nos va a llevar siempre va a ser bueno. Yo por eso cuando me toca llevar a cabo la ceremonia de matrimonio de algunas personas que se están casando y hacen este voto de serse fieles y apoyarse en las buenas y en las malas, nunca los hago decir en las buenas y en las malas. Siempre lo que repiten es en las buenas y en los tiempos difíciles. Si algún día te toca una boda con un servidor, pon atención y te vas a dar cuenta de este detalle. Y de hecho creo que mi bosquejo, que es uno que me dieron hace muchos años antes de ser pastor, bueno, no el bosquejo, pero los votos matrimoniales, donde yo, ¿y esto cómo se hace? La primera vez algún pastor, recuerdo que me lo compartió y tenía ahí los votos y decía en las buenas y en las malas, y nunca lo modifiqué, pero nunca lo he mencionado así. Siempre en mi mente cuando lo leo lo cambio, porque creo firmemente que con Dios no hay tiempos malos, solamente tiempos difíciles, pero esos tiempos difíciles obran para bien, de modo que en realidad no fueron malos.
como algún día lo vimos en el ejemplo de por qué Santiago me dice que me goce cuando pase por diversas pruebas. Bueno, cuando entiendo que la prueba tiene un propósito, entonces puedo alegrarme no solo a pesar de la prueba, sino en la prueba. Y les ponía el ejemplo del avión, que quiero recordarles, ¿no? Si yo te dijera, oye, bueno, ya te dije que se trata, ya le eché a perder, pero ánimo. Yo te dijera, oye, vamos a sentarnos durante 13 horas seguidas en una silla y no te puedes parar más que para ir al baño cuando sea indispensable, te voy a dar comida bien gacha y no vas a poder ahí conectarte a ver todas tus series de Netflix ni nada por el estilo. ¿Te emocionarías? No. Pero si te dijera que esas 13 horas son en el asiento de un avión en primera clase, camino a Europa, donde te voy a pagar 2 meses en todos los lugares que tú quieras, ¿verdad? Entonces automáticamente cambiará la expresión de tu rostro. Y la pregunta que hicimos aquella ocasión fue, ¿por qué? ¿Por qué cambia nuestra expresión si la prueba es la misma? Yo no te dije que iba a cambiar algo de esas 13 horas. Simplemente te añadí información de cuál era el propósito de esas 13 horas, ¿verdad? Cuando tienes revelación adicional de cuál es el propósito de la prueba, cambia tu perspectiva acerca de la prueba y entonces ya no estás en la silla diciendo mugrecilla 13 horas en vano, sino dices, ay, está incómodo, no me gusta, pero lo disfruto porque sé a dónde voy. Y así a veces es la vida en Cristo. A veces el camino es difícil, pero cuando creemos que hay un propósito, no podemos decir es malo lo que estoy viviendo, simplemente es complicado. Y de ahí que repito, yo siempre los votos matrimoniales, lo que les llevo a repetir es, promete serte fiel en las buenas y en los tiempos difíciles, porque en Cristo hay tiempos difíciles, pero estrictamente hablando, cuando estamos en Él, no son tiempos malos, solo tiempos complicados con un propósito. Ahora, si yo me aparto de Él, ahí sí pueden venir tormentas, como vino con Jonás, ¿verdad? Donde pasó situaciones malas que pudo haber evitado, como Israel pudo haberse evitado esos 40 años en el desierto, y ahí no era de que pues Dios está llevándome a través de la prueba, sino de que a lo mejor Él me llevó una prueba, pero no para que me quedara acampando ahí, solamente de transición, y ya aquí depende cada quien, pues, su entendimiento y lo honestos que sean para reconocer cuando a veces hay problemas que nosotros estamos forjando, ¿verdad? Y Dios es tan bueno que aún a través de eso también obra para bien, pero hay problemas innecesarios que pudimos haber evitado. Y después de buena, la Biblia menciona la segunda característica, dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, y la segunda es agradable, que es algo agradable, es algo que te guste, es algo que tú disfrutas. Si hablamos en términos de comida, por ejemplo, buena significa que si la voluntad de Dios fuera un platillo, es un platillo nutritivo, ¿verdad? Al igual que, como te lo pone de ejemplo, no siempre los platillos nutritivos nos gustan, y cuando comienzas a llevar a cabo un régimen alimenticio, un plan alimenticio, hay cosas que dices, ay, esto no me encanta y lo quisiera cambiar, pero sé que lo tengo que consumir porque es por mi bien, sé que esto es bueno, ¿no? Estás en la mesa y te mueres de ganas de pedir puro refresco. Si por mí fuera, tomaría coca todos los días porque me encanta. Mi hija se enoja cuando la pido, ya llegamos al acuerdo de que solo cuando vayamos a los tacos la voy a pedir y de repente se llega a colar una que otra, ¿verdad? Pero regularmente en casa, en la mesa, lo que tenemos es agua y yo hace años la aborrecía y ahora ya hasta me gusta, ¿verdad? Pero inicialmente muchos comenzamos a tomar agua porque sabemos que aunque no nos gusta, es buena, que tiene muchos beneficios. Así es la voluntad de Dios. A veces la ves y dices, ay, aparentemente no se ve buena, pero lo es. Ahora, agradable significa que aquí hay una gran diferencia con el agua. Te va a gustar. O sea, puede que alguien diga, lo probé, pero no me gustó. La voluntad de Dios a la carne puede en un inicio no gustarle, puede serte difícil. Pero ya que empieces a caminar en Él, en el Espíritu, te vas a dar cuenta que era lo mejor para tu vida y la vas a empezar a disfrutar. Esto es bien interesante y bien profundo. Y yo recuerdo que alguna vez hubo un debate acerca de si seguir a Cristo era fácil o era difícil. Porque en una ocasión Él dice que seguirlo era complicado, y en otra ocasión dice es ligera mi carga, y en otra dice es pesado mi yugo. Entonces, a ver, Jesús, ya nos estás confundiendo, es pesado tu yugo, es ligera tu carga. Y bueno, unos decían, es que es difícil al principio, pero se vuelve fácil después.
Y hubo una serie de menjunjes, se dice, ¿verdad? Y yo lo que termino concluyendo es que para la carne es muy difícil, y la Biblia habla de esta lucha siempre de la carne con el espíritu. Romanos 7 es un claro ejemplo. Entonces, si vivimos la vida cristiana en la carne es muy difícil, pero si la vivo en el espíritu es facilísimo, porque ya tenemos la visión clara, una perspectiva total de las cosas, y nos damos cuenta que hacer o llevar a cabo la voluntad de Dios siempre es lo mejor, y entonces lo comenzamos a disfrutar. Y tenemos que descansar en esto. Cuando tú empiezas a involucrarte con Dios, quitarte el temor de, ay, ¿qué tal que Dios me manda a hacer algo que no me gusta? Y sabes algo, si Dios te manda a hacer algo y es parte de su voluntad, Dios va a hacer que te guste, te va a dar la gracia de que tú lo disfrutes. Y hace poco te ponía el ejemplo de Pablo, que cuando habla de cómo él dejó todo por servir a Cristo, dice, todo lo que era para mí ganancia, su reputación, fama, reconocimiento, autoridad, etcétera, dice, lo estimo como pérdida, pero no lo dice como un mártir, pobrecito de mí. Así hay mucha gente, ¿no? Todo lo que perdí, de todo lo que me tuve que deshacer por el Señor, pero pues aquí estoy sufriendo. Dice, no, ¿sabes qué? Era como basura, y que es basura algo que no vale nada, dice, con tal de ganar a Cristo. Cuando él compara su vida antes de Cristo con su vida en Cristo, dice, todo eso no valía nada, todo eso era basura. Entonces, inicialmente en la carne puedes decir, ay, me perdí de esta tranza que me iba a dar mucho dinero, ay, me perdí de andar con la Macuspana, la más guapa de la escuela, el Rufulgencio, ¿verdad? Desde que escuché su nombre me enamoré de él, y ay, me perdí de esto. Pero cuando empiezas a caminar con el Señor y las vendas de tus ojos se empiezan a quitar y te empiezas a sensibilizar, no solamente te das cuenta que la voluntad de Dios es buena, sino que también tú le empiezas a disfrutar. Yo muchos años fui a la iglesia en la carne, pues medio obligado, y para mí no era agradable. Cuando nazco de nuevo y conozco personalmente a Jesús y cambia mi visión, comienzo a disfrutar el convivir con la familia de la fe, comienzo a disfrutar de escuchar de la palabra, comienzo a disfrutar del tiempo de alabanza. Hay hermanos que a veces llegan a la alabanza y están viendo el reloj a qué hora va a terminar, o que a propósito llegan tarde, ¿verdad? Y quizá hay cosas en su vida con las que Dios tiene todavía que obrar, porque cuando tu mente es transformada, cuando eres regenerado espiritualmente, ya hay un tiempo de verdadera alabanza, porque digo, también se entiende que a veces no quieres estar cuando se está cantando pura tontería, ¿no? Cuando le cantan al hombre y nada más está haciendo un show y realmente no se está glorificando al Señor, ni está viendo una adoración en espíritu ni en verdad, no te miento, ni yo como pastor entro, ¿no? Y más bien dices, a ver, una vez me acuerdo que de broma estaba escuchando, haciendo ejercicio, una canción de un DJ del mundo no cristiano, pero hablaba de ánimo, de esperanza, y dije, bueno, este brother que no conoce a Cristo tiene más mensaje que muchos pseudosalmistas actuales, ¿no? Sin decir nombres, porque de eso no se trata el mensaje. Pero no, me refiero a cuando está viendo un tiempo de verdadera alabanza, donde la letra está glorificando a Dios, donde el Señor se está moviendo y que mucha gente le pesa, y contrario a eso, quien está conectado con Dios lo disfruta tanto que sí o no te ha pasado que quisieras que continuara, que dices, ay, no quiero que termine, ¿a poco ya tiene que concluir? Y quieres que pase más de ese tiempo, y eso que antes veías como algo pesado, y que a lo mejor veías a los cristianos y decías, bola de locos, aleluyos, que hacen ahí aplaudiendo, cantando, alzando las manos, ¿verdad? Ahora te das cuenta que es agradable. Y creo que esta es una de las mejores explicaciones para ilustrar esto, ¿no? Antes tú decías, qué flojera, ¿no? Y escuchabas otra música, pero de repente se vuelve no solo bueno, sino agradable. Yo recuerdo que hace muchos años, cuando escuchaba música electrónica todo el tiempo, ahora la pongo cuando hago ejercicio, porque si no me duermo, y créanme que he intentado poner a DJs cristianos, pero no he encontrado ninguno bueno, y no me imagino ahí en el press de pecho con la del pájaro herido de Jesús Adrián Romero o algo por el estilo, así que les confieso mi pecado, aclarando que busco de preferencia que no tengan letra y que sea únicamente, ¿cómo se dice? Instrumentos electrónicos o sonidos electrónicos, ¿no? Como se diga. Pero hubo un tiempo en el que todo lo que escuchaba era electrónica, y me acuerdo que mi mamá batallaba conmigo, esa música es del diablo, y yo, no, es del DJ, no es del diablo, que la tires, que no la tiro. Y yo escuchaba alabanzas y hasta me burlaba de algunas de ellas. Me acuerdo una vez que un amigo cristiano se sube al coche
y ve el CD de Cerca de Ti de Jesús Adrián Romero, aquellos tiempos cuando cantaba alabanzas. Y me dice, ¿este es tuyo? Le digo, no, este no es mío, esta cosa fea, quién sabe de quién es. Y paradójicamente, bueno, con esa canción Dios me termina quebrantando. Un día, hace muchos años, como 20, camino al gimnasio, justamente con la canción de Cerca de Ti, siento la presencia de Dios de forma tangible en el auto, empiezo a llorar y dije, Dios, yo no sé si todos estos CDs, porque no había Spotify, ni iPhone, ni iPod, ni siquiera, ¿verdad? Sino tenías que poner los discos en el reproductor y teníamos ahí charolas en las viseras con un montón de discos. Le dije, yo no sé si esto sea del diablo o no, pero no produce esto que acabo de escuchar, así que no quiero volver a escuchar en mi vida nada que no te glorifique a ti. Y actualmente, aunque he predicado que hay música secular que no es necesariamente mala, que no es del diablo, siempre les digo, no lo digo con afán de justificarme, porque yo por convicción no le escucho. En mi día a día, fuera de esta excepción que te comenté, no me gusta, no me llena. Y de ahí en adelante me acuerdo que empecé a escuchar alabanzas y adoraciones y conocí a Marco Barrientos y bueno, una larga historia, ¿verdad? El punto es que para mí no era agradable, pero se volvió. Y no es de que ahora como eres cristiano tienes que escuchar alabanzas, aleluya, y yo pues ya ni modo, ¿verdad? No, sino que ese sacrificio vivo, al principio es difícil, pero después comienza a ser agradable, lo comienzas a disfrutar. Y lo mismo es con todo lo que Dios te llame a hacer. Dios llama a Jeremías como profeta y le dice, no sé hablar, toca sus labios con su mano y le dice, he puesto mis palabras en tu boca. Entonces cuando Dios te llama a algo, Dios te habilita para ese algo, y le dio a Jeremías la capacidad de hablar. Entonces cuando Dios te llama a algo, te va a habilitar para ese algo y va a hacer que tú seas capaz de disfrutarlo. Así que tienes que vivir la vida sin temor a qué tal que lo que Dios me llama a hacer no me gusta. Y si Dios me llama a irme a vivir a esta ciudad y yo aquí soy bien feliz, y si Dios me llama a servirle y yo no quiero servirle y me gusta mucho mi trabajo, descansa en que lo que Dios te llame, en el momento que Dios te lo llame a hacer, va a hacer que para ti sea agradable. Entonces, si no es tu llamado, no te preocupes. Si tú disfrutas lo que haces y para ti es agradable y ahí te quiere el Señor, ahí te usa el Señor, y si algún día te cambia, va a ser que para ti sea agradable. Yo llegué a Toluca hace muchos años y al principio no me gustó. Yo te puedo decir, para mí vivir aquí es agradable, lo disfruto. Dios hace, ¿verdad?, que cuando estamos en su voluntad, cuando estamos en su camino, lo que estamos haciendo se vuelva para nosotros agradable. Entonces, no tenemos que caminar con temor, sino más bien en obediencia. No tenemos que caer en ese engaño de que qué tal que no me gusta la voluntad de Dios y mejor me voy al antro a ligarme una chava, porque qué tal que llega uno en la iglesia, o un chavo y está tuerto y manco, ¿verdad? Y ahí camina como Quasimodo y pues era el siervo que Dios me llamó. No, lo que Dios tenga para ti va a ser agradable, aclaro, para ti. O sea, a lo mejor para los demás no, a lo mejor para otros Dios... lo que tiene para otros, para ti no va a ser agradable, pero para ti lo va a hacer. Entonces, mucha gente se confunde porque escucha o ve lo que otra persona está viviendo y cómo lo está disfrutando y dice, ay, no, y piensa que eso es la vida cristiana que Dios tiene para él. Y en la Biblia no vemos eso. En la Biblia vemos que todos los grandes hombres de Dios fueron usados por Dios, pero todos de formas tan diferentes. ¿Sabes? Por ejemplo, a los apóstoles predicando la palabra. Pero ¿cuántos sermones predicó Noé? Si toda su audiencia se le murió después del diluvio. Entonces, básicamente fue uno durante años que fue un llamado al arrepentimiento y nadie le hizo caso más que su familia. Hace poco en un evento platicaba con un pastor y me decía, para mí fue el mejor predicador de la historia, ¿verdad? Y dice que lo compartió en una mesa de pastores que dijeron, estás loco, pero si nadie se arrepintió. Y dice, bueno, al menos su familia le hizo caso, ¿no? Porque hoy es al revés, hay muchos que ahí están en público predicándole a mucha gente y en casa pues su familia no le hace caso. Entonces él salvó al menos a su familia y dije, tienes toda la razón, ¿verdad? Pero fue un gran hombre de Dios y lo que le tocó hacer fue hacer un arca y seguramente para él fue agradable y estuvo 90 años en eso. Y a lo mejor tú eres carpintero y dices, me hubiera gustado la chamba de Noé,
pero si eres medio holgazán, ¿verdad? Dices, no hombre, 90 años construyendo y no hubiera aguantado ni media hora. Ves hombres como Daniel, ves hombres como José, que yo te pregunto, ¿fueron usados por Dios? Sí. Dios se glorificó a través de ellos también. ¿Cuántos sermones predicaron? 0. Oficialmente, digo, dieron consejo y lo que quieras, pero un sermón como tal no fue. ¿Cuántas iglesias pastorearon? 0. ¿Por cuántos enfermos fueron a orar, a ministrar? 0. ¿Cómo Dios los usó? En el gobierno. Y a lo mejor le preguntas a Pedro, impulsivo y que le gustaba ir de aquí para allá y predicar. Oye, Pedro, ¿te hubiera gustado la chamba de Daniel, de sus amigos, la chamba de José, la chamba del mismo Nehemías, ¿verdad? Un trabajo político, donde requerías más diplomacia, ¿verdad? Y ves inclusive cómo se expresa Daniel con los reyes, con los gobernantes, el mismo Nehemías, cuando le pregunta el rey, ¿por qué está triste tu rostro? ¿Qué cosa pides? Pues no era como el lugar ideal para un Pedro. Y Pedro hubiera dicho, no, yo no quiero eso. Imagínate que Pedro dijera, voy a renunciar a Jesús porque qué tal que me llama algo como ellos. No, lo que Dios tenía para Pedro era diferente. Lo que Dios tenía para ellos era diferente. Entonces, cada quien fue usado de una forma distinta y así dice 1 Corintios 12 que Dios nos ha repartido diferentes dones, que aún dentro del ministerio hay diferentes ministerios, que no todos hacen o hacemos lo mismo. Entonces, tú no tienes que preocuparte, simplemente ocuparte en descubrir qué es lo que Dios tiene para ti, a través de tu comunión con Él, a través de estar orando, de estar leyendo la Biblia. Dios te va a empezar a guiar. No podemos trazar como una regla o una línea estricta de cómo Dios te lo va a mostrar, porque en la Biblia vemos cómo Dios llamó a tanta gente de forma tan distinta. Sabemos que hoy Dios nos habla a través de su palabra, pero ese llamado se puede ir presentando de diferentes formas. Y yo te puedo decir solamente un buen consejo, que es nunca le digas que no al Señor. Si te presenta una oportunidad, seguramente viene de parte de Él. Si alguien te dijo, oye, comparte este estudio, te enteras que en tu iglesia se están abriendo grupos en casas y empiezas a sentir ese llamado en tu corazón, honestamente no creo que sea Satanás y sus demonios quienes te estén llamando a hacerlo, ¿verdad? Entonces tú comienza en obediencia a involucrarte y en el camino pues vas a ir filtrando que sí y que no, y va a llegar un punto donde digas, aquí es donde yo quiero, esto es donde yo quiero estar, aquí está siendo justamente agradable, esto está siendo agradable, esto lo estoy disfrutando. Fíjate algo bien interesante que me ha tocado vivir como pastor y tenemos que tener este equilibrio y voy a intentar explicarlo. Regularmente cuando alguien llega a una iglesia, se presenta con el pastor y dice, ay, quiero servir en lo que usted me diga. Me pasaba mucho, recuerdo en Santa Fe al principio, que me dice, no, donde usted me diga, y le digo, pero a ti ¿dónde te gustaría? ¿En qué te imaginas? No, lo que usted me diga, pastor, y muchas veces pensamos, y sí, es una muestra de humildad, de disposición, ¿verdad? De decir, si me mandas a lavar baños, voy a lavar baños, si me mandas a recoger sillas, voy a recoger sillas, pero a mí me gusta preguntar, oye, ¿y a ti qué te gusta hacer? ¿Qué eres bueno haciendo? Porque a lo mejor por ahí va el llamado, no necesariamente. Puede que alguien diga, no, pues yo quiero entrar a la alabanza, no porque realmente ese es su llamado, sino porque tiene un tema de ego y de orgullo en su corazón y lo que quiere es ser visto, ¿no? No, yo quiero enseñar porque lo que quiere es solamente reconocimiento y autoridad para su propio beneficio. Entonces, por eso te decía que tenemos que tener este equilibrio, en el que no es de que todo lo que quieras tampoco se va a dar, porque a lo mejor lo que quieres no es realmente lo que Dios tiene para ti, sino es ese orgullo, ese ego, ¿verdad? Pero cuando alguien está alineado al corazón de Dios, viviendo en comunión con Dios y no hay esto en su corazón, es bueno no irte al otro extremo y decir, pues te voy a poner a hacer esto y esto y esto y esto, porque a lo mejor lo pones a hacer algo para lo que Dios no lo llamó. Y sí, no va a estar de más, o sea, los servidores, según 1 Timoteo 3, tienen que ser sometidos a prueba primero, etcétera, pero yo creo firmemente que cada quien tiene que desempeñarse en el área donde Dios lo ha llamado. Entonces, hay quien tiene mucha facilidad de compartir con los niños, hay quien a lo mejor no les comparte y los espanta, ¿no? Imagínate que llega alguien medio gruñón y lo pones ahí en edecanes, en bienvenida, en ujieres, como quiera que le llamen en tu iglesia, a recibir a los hermanos y buenos días, y ahí con una cara del anticristo pues los va a espantar.
¿no? Entonces, aún esas cosas las vemos en la congregación. Le decimos a los coordinadores, oye, siempre da la bienvenida, pon a la gente más alegre, más sonriente, más sociable, que pueda expresar ese amor de Jesús, que pueda transmitirlo a la persona que venga por primera vez, para que a lo mejor si viene con una barrera, con dureza, pues al tener ese recibimiento, esa sonrisa, baje la guardia, porque yo me pongo en el lugar de muchos que vienen por primera vez y veo la cara que se cargan algunos hermanos y digo, ¿a dónde me vine a meter? Entonces a esos mándelos a seguridad, que esos sí tienen que ser así hoscos y que den miedo, ¿verdad? Para que si viene algún malandro con una mala intención, diga, no, ya hay otros que tienen cara de más malos que yo, entonces mejor hay que andar con cuidado. Entonces, cada quien tendrá que ir descubriendo, no solamente dentro del ministerio, sino fuera, en el día a día, a qué Dios le ha llamado, pero en resumen, descansa en que lo que Dios tiene para ti, a ti te va a gustar, va a hacer que te guste. Yo te he contado cómo cuando llegamos a Toluca, a mí no me gustaba, pero empecé a buscar al Señor, a caminar en su voluntad, hizo que fuera agradable para mí el estar aquí. Entonces no estoy aquí como que, uy, pues ya ni modo, aquí me tocó estar, sino realmente disfruto mucho de estar aquí. Inclusive en la pandemia hubo una racha en la que estuvimos como que yendo y viniendo mucho a otra ciudad y andábamos como locos, casi que como el pueblo de Israel en el desierto, con el campamento ahí atrás en la cajuela por todas partes, ¿verdad? Y cuando volvemos a estabilizarnos nuevamente aquí, digo, cómo disfruto el estar aquí. Esta ciudad que a mucha gente no le gusta, yo ahora la veo hermosa, digo, la ciudad no es que lo es en sí, no es de que hay paisajes y lagos y jardines, no en ese sentido, sino que realmente disfrutamos mucho, ¿verdad? La vida que tenemos nosotros aquí. Y a lo mejor el día de mañana Dios me llama a otro lado y algún día vengo de visita y digo, híjole, ¿cómo disfruté tanto vivir aquí? No lo sé. O a lo mejor Dios me quiere aquí muchos años más y viene por nosotros y yo estoy aquí y será siempre agradable. Yo voy a veces a otros lugares donde digo, ay, qué aburrido hacer vivir aquí, pero Dios llama a alguien ahí y parece alguien es agradable. Y así hay muchos escenarios en los que alguien ve a lo mejor el trabajo que tienes, el lugar donde vives, la familia que tienes, el lugar donde sirves, y dicen, a mí no me gustaría, pero a ti te gusta, y tú ves lo que la otra persona hace y dices, a mí no me gustaría, pero a ella le gusta, y esto es simple y sencillamente porque la voluntad de Dios no solo es buena, también es agradable. Entonces, algo aquí importantísimo, sobre todo para los más jóvenes, es que busquen tomar decisiones de acuerdo a la voluntad de Dios, antes que cualquier otro interés. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces, por ejemplo, cuando van a estudiar su carrera, se preguntan, ¿qué es lo que más me va a dejar? O el papá, lo que yo estudié, tú también lo tienes que estudiar. Y terminan haciendo cosas que no fueron el llamado de Dios para sus vidas. Y que a lo mejor ni bien les fue porque lo hacían de mala gana, o en el mejor de los casos que les vaya bien, pues de qué sirvió que te vaya bien si estás haciendo algo que no te gusta hacer. Entonces, veo yo que Dios habilita a Jeremías y entiendo que con lo que Dios te habilitó para desarrollarlo. Entonces, desarróllalo. ¿Qué dones, qué talentos, qué cosas te gustan, qué cosas sabes hacer, por qué cosas sientes esa carga de aprender? Y desarróllalo y en el camino Dios te irá guiando. Pero yo creo firmemente al ver toda la Biblia que Dios no pone ni intereses, ni dones, ni talentos, ni habilidades, ni capacidades por hobby, sino que siempre cada persona lo que tenía lo usó para el propósito que Dios le llamó. Entonces, la pregunta que tienes que hacerte no es ¿qué me va a dejar más dinero? ¿En dónde voy a trabajar menos? ¿Qué es lo que quiere mi papá? Sino ¿qué es lo que quiere Dios? Y lo que quiera Dios para ti va a ser lo mejor y para ti va a ser agradable, ¿verdad? Lo mismo, estás por casarte y no es saber cuál es el chavo más guapo y el que más lana tiene, el que tiene mejor coche, sino ¿quién es la persona que Dios tiene para mí? Porque muchos jóvenes y jovencitas se van por esto, por la apariencia, por el dinero, por la posición, por la familia y terminan frustrados, amargados, infelices y ves aún entre modelos y artistas de Hollywood que aparentemente lo tienen todo y que su vida es tan frustrada que realmente dices pues más bien no tiene nada porque antepusieron otros intereses a su decisión. Entonces es aquí a través de nuestra comunión con Dios, de una vida en oración, guiados por su palabra y por el Espíritu Santo,
que nos va a mostrar su voluntad, y cuando sepamos cuál es su voluntad, eso es lo que tenemos que elegir. Y vas a vivir una vida donde lo que suceda a veces será difícil, pero será bueno, y una vida donde tú vas a poder decir, Señor, es agradable, lo disfruto, porque la voluntad de Dios así lo es. Y por último, tercera y última característica, la voluntad de Dios es completa. Pero me estaba brincando Jeremías 29:11, que te lo quiero leer porque habla acerca de esto. Si alguien quiere mayor respaldo, mayor peso y no nada más Romanos 12:2, que para mí es suficiente. Pero dice Jeremías 29, versículo 11, dice, porque yo sé los pensamientos que tengo para ustedes, dice Dios, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. O sea, a fin de cuentas dice el fin que esperan, y no es de que todo lo que quieras, sino que cuando tú caminas de la mano de Dios en el Espíritu, eres sensible a cuál es ese llamado, esperas de acuerdo a su promesa, y eso es lo que va a venir. Y eso que va a venir es un pensamiento de paz y no de mal. Isaías 55 dice, mis caminos y mis pensamientos son más altos, son más grandes, son mejores que los tuyos. Entonces, a veces Dios nos dice que no a nuestra voluntad, porque tiene otra que va a ser mejor que la nuestra, y descansa en esto. Lo que Dios tenga para ti va a ser agradable. Podemos extendernos demasiado. Platícalo, medítalo en casa, platícalo estos temas, cuenten sus experiencias, testimonios, etcétera, etcétera. Y pasamos a la última característica, porque si no me voy a seguir metiendo más con esta segunda, y lo que quería decir, al menos la esencia, ya lo dije. Perfecta viene del griego teleios, que significa completa. Y esto es bien interesante, y creo que esta palabra está muy mal traducida, porque la gente al leer perfecta compara la perfección con algo donde no hay tacha ni falta alguna de nada. Que es algo perfecto, es algo como que no hay ningún defecto, no hay ningún detalle. Y no es que la voluntad de Dios, aclaro, tenga defectos, no es que tenga detalles, pero al haber entendido que a veces va a ser difícil, concluimos que perfecta, en el sentido que la gente entiende el término perfecto, no lo es. Si alguien dice, yo he vivido una vida perfecta, ¿cómo lo interpretarías? Como qué soberbia persona, ¿no? Porque estaría insinuando, no he tenido falta, ni tacha, ni me he equivocado, todo ha sido bueno, y realmente aquí más bien significa completo. Y es que en el original, o sea, la etimología de la palabra perfecta, sí está bien traducida, porque tiene que ver con ser íntegro, tiene que ver con estar completo. Pero digo que está mal traducida porque como la gente entiende perfecta, en estos tiempos es muy distinto a lo que la palabra en sí misma significa. Entonces no es que hubo una mala traducción por negligencia, sino que más bien cuando tú dices, a ver, tienes el lenguaje griego y tienes el nuestro, o a los otros que se tradujo la Biblia, y tienes diferentes palabras que son sinónimos que pueden traducirse, porque eso pasa. En el Nuevo Testamento de repente hay palabras que en el griego son una, y que se traducen en español de formas distintas. Por ejemplo, cuando Jesús en Juan 14 y Juan 16, ahorita regreso aquí, dijo que nos enviaría al Espíritu Santo y se refiere a él como otro consolador, la palabra consolador es Paracletos. Pero en primera de Juan 2.1, que dice que si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, la palabra abogado también es Paracletos. Entonces tienes dos palabras traducidas, una como consolador, otra como abogado, pero que en el original es Paracletos. Entonces los traductores lo que hacen es ver, de acuerdo al significado de la palabra, cuál es el sinónimo que se acerque más a lo que el contexto está enseñando, ¿verdad? Y Paracletos, pues a fin de cuentas no es ni abogado ni consolador, es el que está al lado de alguien para ayudarle, pero lo tradujeron de esa forma. Ahora, regresando a perfecta, perfecto, teleios, íntegro, completo, en su original tiene esta intención de enseñarnos que pues no le falta nada, pero cuando la gente ve perfecta,
y de repente está enferma, la gente lee perfecta y de repente parte un ser querido, la gente lee perfecta y de repente la corren del trabajo y de repente la pasa mal. Señor, ¿no que era perfecta tu voluntad? Pues esto no es perfecto, porque perfecto no tiene esta connotación que hoy nosotros le damos. Perfecto quiere decir más bien completo. La voluntad de Dios está completa, y esto quiere decir que no incluye todo lo que quieres, pero no le falta nada de lo que realmente necesitas. Entonces la voluntad de Dios no es perfecta en el sentido que todo lo que tú quieras se va a hacer, pero sí que todo lo que sea indispensable va a suceder. Y yo compartí esto, creo que un poco después de la pandemia, y o durante la pandemia más bien, fue uno de los mensajes. ¿En qué serie fue que vimos esto? Ya ni lo recuerdo, porque tuvimos varias series que tuvimos en línea. Estoy viendo justo aquí mis archivos. ¿No fue en la de Sin Miedo al Éxito, papi? ¿O sí fue en esa? Según yo tuvimos otra serie más. Tuvimos la de SARS-CoV-2, la de la otra pandemia. Tuvimos la del temor. Entonces fue, yo creo que como algún tema especial que por ahí vimos, donde justamente aprendíamos eso, ¿verdad? Que en la voluntad de Dios, en el plan de Dios, no está incluido todo lo que queremos, pero no falta nada de lo que necesitamos. Y les decía eso en la pandemia, ¿no? No es que vas a tener todo lo que quieres, pero Dios no va a dejar de proveerte lo que realmente necesitas. Y esta fue la promesa de Jesús en Mateo 6:33. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, no es literalmente todo lo que quieras, sino el contexto habla de techo, vestido, de alimento, te van a ser añadidos. Entonces, Dios es tan bueno, y como hace poco lo veíamos en el domingo donde les predicaba que tenemos que buscarlo a Él antes que sus bendiciones y regalos, y tan amoroso que muchas veces nos va a dar más de lo que necesitamos, pero nosotros tenemos no que descansar en esto, en este extremo que a veces lleva la teología de la prosperidad, que llena a la gente de avaricia y está esperando todo esto, cuando realmente, dice la Biblia, teniendo sustento y abrigo, con esto estemos contentos. Y si quieres más y Dios te da más después, qué bueno, ¿verdad? Pero realmente lo que necesitas para ser feliz es sustento y abrigo, techo, vestido y alimento, y eso nunca te va a faltar, inclusive hasta un extra para poder ser de bendición a otros, porque la Biblia nos manda a ser de bendición, la Biblia nos manda a ser generosos, y Dios sabe que eso no lo podemos hacer sin su provisión, obviamente, ¿verdad? Entonces, Él nos ha prometido esto, y nosotros tenemos que descansar en ello, que su voluntad está completa. No te va a faltar nada lo que realmente necesitas para ser feliz. Que tú te estés inventando otras necesidades, que en este mundo de consumismo pienses que necesitas, es muy distinto. Realmente lo que necesitas, ahí está. El problema es que la gente vive en un mundo lleno de complejos, de apariencias, de competencias a veces absurdas, que ya mi familia y mi amigo y mi compañero ya trae el iPhone. ¿Cuál salió ahora? El 15, y es que este trae la entrada del tipo C que tenían los Samsung hace 10 años. Y los anteriores no, y la gente piensa que lo necesita y va y se endeuda por eso, y luego sufre por esa deuda, y luego pierde su contentamiento por esa deuda, y tiene un mal carácter por esa deuda, y pues todo esto no fue culpa de Dios, ¿verdad? Pero es que, Señor, yo creí en tu provisión. Bueno, yo te dije que no te iba a faltar nada lo que necesitabas, y no lo estoy satanizando. Si quieres, tienes y puedes, qué bueno, gloria a Dios, adelante, felicidades. Pero ya cuando la gente va a comprometer su paz por cosas que no necesita, ¿verdad? Simplemente para sentirse mejor, para ser aceptada, para poder tratar con todos estos complejos que tiene y decirle a los demás, mira, triunfé, mira quién soy, mira lo que tengo, mira lo que hago, pues ya es distinto, ¿verdad? Pero realmente lo que tenemos que buscar es esto, lo que realmente nosotros necesitamos, y nos evitaríamos muchos problemas y tomaríamos muy buenas decisiones si aprendiéramos la diferencia entre quiero y necesito. Ahora, el quiero no es del diablo, pero el quiero, no puedo, y de todas formas lo hago, sí. Entonces, quiero y puedo, felicidades, ¿verdad? Pero quiero, no puedo, y lo voy a hacer,
a lo mejor ya estás forzando tú ahí algunas cosas. A lo mejor ya es tu carne ahí forzando. Entonces el Señor promete que nunca te va a faltar lo que tú realmente necesitas. A lo mejor estás amargado porque no tienes cosas que no necesitas, que tú crees que necesitas, pero que si caminas en la voluntad de Dios te vas a dar cuenta que su voluntad perfecta, completa, incluye el paquete entero. Entonces, en este mundo es una de las estrategias del enemigo, y desde el Antiguo Testamento existe. Salomón tuvo todo y concluyó: todo es vanidad de vanidades. Él mismo dice: ¿sabes qué es mejor? Una mesa donde hay comida de legumbres y hay amor, que de buey engordado, y no está hablando de tu marido sentado en la mesa precisamente, y hay odio. Mejor un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. Y no se está predicando mediocridad y conformismo. Si puedes tenerlo todo, gloria a Dios. Si la vida te da para tener las provisiones, la paz, el amor y al buey ese engordado sobre la mesa, gloria a Dios. Pero si el costo de tener al buey engordado y las provisiones es perder la paz, perder el amor y tener contiendas, en la balanza lo emocional pesa más que lo material. Y sacrificar lo emocional por la material es el peor de los negocios que tú puedes hacer. Y es como vive mucha gente, totalmente estresada, preocupada, enojada, con mal carácter, su salud afectada. ¿Por qué? Porque están dando prioridad a lo material. Entonces, en vez de eso, tendrían que hacer un presupuesto con la guía del Espíritu Santo, en comunión con Dios, con la palabra en la mano. Escuchen la serie de el curso de finanzas para familia y matrimonios, que por ahí alguien lo subió a YouTube. No sé si en mi página, porque esa está más desactualizada. La se actualizó cuando le pasó Elías el manto Eliseo, pero no me preocupa mucho porque hay otras páginas que suben todo y digo, bueno, pues ya si hay hermanos que lo hacen, gloria a Dios por ellos, ¿verdad? Entonces ahí busca el título y en algún lugar, no sé dónde, pero te prometo que lo vas a encontrar y te va a ayudar mucho. Y lo que estamos viendo ahorita pues es solamente esto. En el plan de Dios, en la voluntad de Dios, no va a faltar nada. Si tú crees que está faltando algo, más bien lo que no te estás dando cuenta que lo que está faltando es contentamiento. Que a lo mejor estás caminando en la carne y por eso, como veíamos, en la carne es difícil, en la carne no es agradable y en la carne tú piensas que la voluntad no está completa y que le falta. Pero cuando caminas en el Espíritu te das cuenta que aun cuando es difícil, su voluntad es buena. Cuando caminas en el Espíritu te das cuenta que es agradable. Y cuando caminas en el Espíritu volteas a ver alrededor y dices, Señor, es verdad, no tengo todo lo que quiero, pero no me falta nada de lo que necesito para ser feliz. Es cierto. Entonces, si tú crees que te falta algo, el problema no es lo que te falta. El problema a lo mejor que lo que te falta es ser lleno del Espíritu de Dios, meterte más con Él, buscarle más, congregarte, discipularte, leer la Biblia, ponerte a orar, alabarle, cambiar muchos hábitos de tu vida, porque a lo mejor estás tan en la carne que por eso estás amargado, que por eso no tienes paz, que por eso no tienes contentamiento, porque el gozo, como ya lo vimos, es fruto del Espíritu, porque en su presencia es donde hay plenitud de gozo y paz. Entonces caminas en la carne, no la ves buena, ni te gusta su voluntad, te la pasas quejándote de todo, y crees que está incompleta, y piensas que te falta. Y este es el círculo vicioso en el que cae mucha gente, que tiene, y tiene, y tiene, y tiene, y añade, como Salomón, y no es feliz porque no se da cuenta que no le falta algo, que le falta alguien, que ese vacío, que es la presencia de Dios que perdimos en el huerto del Edén, va a ser llenado hasta que vengamos a Cristo, le rindamos nuestras vidas y a través de nuestra comunión con Él, seamos permanentemente llenos de su Espíritu a través de nuestra relación con Él, porque hemos ya explicado que la llenura no es algo momentáneo. Cantaron una alabanza, dijeron que caiga el fuego, salió humo, pasé al frente, dije lléname, me calambré y ahí fui lleno. No, el ser llenos, este tiempo del verbo habla de algo presente, no sé si el término es presente continuo, está ocurriendo y tiene que seguir ocurriendo y no tiene que dejar de ocurrir, lo tengo que vivir y mantener en todo momento a través de una relación constante y permanente con Dios. Lo vimos el domingo, busquen los mensajes, la diferencia entre comillas le pusimos entre comunión y oración, el poder de una vida en su presencia, explicamos justamente esto, ¿verdad? Lo importante que es que tú en el día a día tengas esta comunión permanente y entonces eres lleno permanentemente y entonces eres pleno permanentemente.
Y entonces volteas al cielo y dices, Señor, mira, me gustaría esto, ay, si quieres, pero no voy a caer en el engaño de creer que lo necesito para ser feliz. Yo hay veces, porque tampoco me voy al extremo, de decir, no, mira, practico el ascetismo y voy con los hindús al Tíbet y le digo, Señor, no quiero nada. A veces le digo, mira, Señor, me gustaría esto, pero creo que es más mi carne que el espíritu. Entonces, si algún día me lo quieres dar, bienvenido, y si no, no pasa nada, ¿verdad? Pero te lo pido porque no quiero llegar al cielo y que me digas, lo tenía para ti, pero te faltó fe. Entonces, ni me voy a ir al extremo de la teología de la prosperidad, que pienso que es indispensable y necesario, y poner ahí mis ojos, pero pues tampoco voy a dudar que eres un padre bueno, que bendice a sus hijos más allá de lo que merecemos, más allá de lo que esperamos, más allá de lo que podemos. Entonces, yo te creo. Y si tú quieres y es tu voluntad, es bienvenido. Ahora, si no es tu voluntad, Señor, ni se te ocurra darme esto que te estoy pidiendo, porque sé que no va a ser para bien si no está dentro de tu voluntad. No sé si me estoy explicando. Entonces tú puedes orar y cuando tengas duda, oye, ¿será o no tu voluntad? Pues como Jesús, dile, Señor, hágase tu voluntad así en los cielos como en la tierra. Te estoy pidiendo esto, pero si no es tu voluntad, ciérrame las puertas. Si no es tu voluntad, que las cosas no se den. Si no es tu voluntad, estórbame, porque no quiero, Señor, vivir con algo que no esté dentro de tus planes para mi vida. Y con esto vamos a terminar, y la siguiente semana regresamos nuevamente a meditar el capítulo 2, pero ahora el principio de estas dos condiciones. No te conformes este siglo, sino transfórmate mediante la renovación de tu entendimiento. Y ahí en tu lugar dile conmigo, Dios, te doy gracias en esta noche por lo que me has enseñado. Descansamos en que tus planes para nosotros son de bien y no de mal, para darnos el fin que esperamos, Señor. En que si nosotros como malos padres damos buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más, dijo Jesús, vuestro Padre dará buenas cosas o el Espíritu a los que se lo pidan? Descansamos en que tanto en lo material como en lo espiritual, tu voluntad siempre está completa, Señor, siempre será agradable, siempre será buena. Señor, te pedimos que si habíamos vivido como un engaño, que nos hace creer lo contrario, con falta de contentamiento, con una amargura permanente, Señor, hoy podamos darnos cuenta que lo que nos ha faltado es caminar en ti, que podamos caminar en ti y comenzar a disfrutar de la vida que tú tienes para nosotros, descubrir que aun los tiempos aparentemente malos, Señor, en ti pueden traer algo bueno, que podamos, Señor, Padre, fuera del engaño de la carne, descubrir que tu voluntad es lo más agradable y lo más alegre y lo que más podemos disfrutar, Señor, y que podamos darnos cuenta que en el Espíritu, Señor, en ti, cuando buscamos primeramente tu reino y tu justicia, tú realmente ya nos has dado todo lo que necesitamos. Tú conoces los anhelos de nuestro corazón, sabes qué cosa nos gustaría, Señor, y no dejamos de creer que tú puedes hacerlo y darlo, Señor, y siempre creeremos y te lo externaremos, pero ante cualquier cosa oramos, Señor, que se haga tu voluntad y que lo que no viene de ti no nos sea dado, Señor. No queremos ser como Israel, que de tercos pidieron un rey, les dijiste que no, pero se los diste, Señor, y luego vinieron consecuencias. Señor, lo que te pedimos siempre va con la cláusula de que solamente se haga si es tu voluntad, y si no es tu voluntad, que tu respuesta sea no. Que así sea hecho, Señor, te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Y bueno, pues nos vemos el domingo, mis hermanos, los que viven aquí en Toluca, Metepec, en el primer y segundo servicio, si Dios quiere, y la próxima semana por aquí en nuestros jueves de Romanos. Que Dios los bendiga, pasen bonita noche y estamos despedidos.